Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre aprendizaje visto desde la educación y el aprendizaje visto desde las neurociencias. Vamos a hacer un paralelo, vamos a mirar cómo esto se ve o cómo se aborda el aprendizaje desde la educación y cómo se ve desde las neurociencias. Entonces voy a darle la palabra al ingeniero Eduardo Cote, director del CPN, quien nos acompaña para hacer esta diferenciación sobre cómo se aborda el aprendizaje desde las dos perspectivas. Importante mantener micrófono y cámara apagados durante toda la intervención y esto si se da un espacio para preguntas y respuestas, pues activarlos o hacer preguntas a través del chat y yo con mucho gusto los estaré leyendo al finalizar este pequeño espacio. Sí, buenas tardes. Como decía la doctora, vamos a hablar de el aprendizaje como lo ven los pedagogos, como lo ven los psicólogos, como lo ven los sociólogos. Y lo vamos a contrastar un poquito, haciendo mayor énfasis en cómo lo ven los neuropsicólogos, cómo lo ve la biología, el aprendizaje. En otras palabras, vamos a contrastar el comportamiento cognitivo visto desde la mente y en comportamiento cognitivo visto desde la biología, visto desde el cerebro. Lo haré con un ejemplo. Me voy a centrar en un ejemplo, voy a llevar ese ejemplo hasta que hasta que me entiendan, voy a tratar de que me entiendan cómo se diferencia o cómo lo ven diferentemente cada una de estas profesiones, sobre todo haciéndole énfasis a la neuroeducatrónica, que es la parte que más me interesa. Vamos a suponer que en este ejemplo que le vamos a pedir a un niño que secuencie los números, que ordene los números, que diga los números. Y este niño llega y dice 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ok. Le puede decir el profesor, le puede decir el psicólogo, oye, vuélvanos a decir, pero dígalo un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ok. Es probable que el profesor ya haya detectado un problema y le diga, venga, léame la placa de este vehículo, léala, es XJM358. Léame esa placa. XJM38. Dígame los números a partir del 4. 4, 6, 7, 8. Dígame los números a partir del 5. El niño se queda callado. Ok, evidentemente, y voy a empezar a hacer la diferenciación. Un psicólogo diría, tiene un problema de acalculia, tiene un problema de numeración, de secuencia, de secuenciamiento numérico. Eso tiene varios nombres, se podría llamar, decir, tiene una dislexia numérica. Evidentemente tiene un problema. Eso diría un psicólogo, tiene un problema de descalculia. No secuencia bien. Ahora, si le dicen a un neuropsicólogo, si le dicen a un biólogo de las neurociencias que conozca mucho de neurociencias, seguramente va a empezar a mirar cuál es el problema, pero lo va a ver desde diferentes ópticas. ¿Qué quiere decir? Y ahí es donde empiezo a hacer la diferenciación entre cómo ve un psicólogo y cómo ve un neurocientífico un problema de aprendizaje o el aprendizaje en sí mismo. Seguramente el neuropsicólogo sabe que el número 5 no existe en el cerebro en una sola parte, sino que está en muchas partes. Él va a tratar de identificar cuál es el problema del aprendizaje, pero lo va a hacer desde las neurociencias. Entonces él entiende que hay una parte del cerebro donde está el número 5, es la memoria, es la parte auditiva, la corteza cerebral auditiva, el cerebro auditivo. Nosotros oímos y ahí adentro de la oreja, por decirlo de alguna manera, hay unas neuronas
que son capaces de interpretar los sonidos que le llegan. Y ahí hay un lugar para el número 5. Necesariamente ahí hay un lugar para el número 5. Pudiera ser que esas neuronas, que son unas poquitas, no estuvieran bien. Él hubiera nacido con ese problema, que no están las neuronas donde está el número 5, donde interpretan auditivamente el número 5, no estuvieran funcionando. Pero ese pudiera ser una parte pequeña del problema, porque él pudiera tener un problema visual. Cuando le dije, mire la placa XJM358, él pudiera ser que tuviera el 5. Pero ese 5 en el cerebro está ubicado muy, muy diferente de donde está el auditivo. Ese está en la parte occipital, está en la parte de atrás del cerebro. Allá hay unas neuronas que son capaces de leer el número 5. Y aquí, que es otra parte diferente, hay unas neuronas que son capaces de oír el número 5. Y tenemos una parte sensorial que podemos interpretar que pudiera estar también dañado ahí. Que hagan un ejemplo, hagan en sus casas, pida que le pinten en la espalda un número, el 1, y verá que ustedes interpretan el 1. Dígale que le pinten el 2 en la espalda, y se van a dar cuenta que usted lo interpreta, y cualquier número que le pinten, ustedes son capaces de interpretarlo sensorialmente, porque los números también están sensorialmente en alguna parte. Entonces, ¿dónde está fallando? Ahí está la diferencia entre cómo lo ve un psicólogo o como lo ve un neuropsicólogo, como lo vería la neuroeducatrónica, por decirlo de alguna manera. Creo que hay unos micrófonos abiertos. Ok, gracias, gracias. Pero el niño puede ser que no sea capaz de pronunciar el 5. Lo oye bien, lo ve bien, lo interpreta sensorialmente bien, pero motricialmente no es capaz de decir 5. Y es una frustración tremenda para ese niño interpretarlo, leerlo, interpretarlo sensorialmente, pero motrizmente no ser capaz de decir el número 5 a pesar de que lo entiende. Pero él no lo puede decir porque también puede pasar lo siguiente, porque el número 3 solamente entra, el número 5 solamente entra en la conciencia cuando todas las partes envían sus informaciones a un área de asociación del cerebro. El cerebro coge toda esa información que está en diferentes partes, el 5 que se oye, el 5 que se ve, el 5 que se siente, el 5 que se habla, y lo lleva a un área de asociación, y ahí es donde lo interpreta matemáticamente. Entonces, ¿cuál es la diferenciación que yo empiezo a decir en esta jornada? Entender las neurociencias aplicadas a la educación, entender la neuroeducatrónica. Tiene uno, para entenderlas, tiene uno que saber cómo funciona el cerebro. Y el cerebro funciona por áreas localizadas, focalizadas en la parte auditiva, en la parte visual, y que se unen después. Hay áreas de asociación y después lo llevan a la conciencia. Y así funciona, por ejemplo, la matemática, en este ejemplo pequeño que estoy haciendo de secuenciación, donde se demuestra que, o se percibe que ese niño tiene un problema para el número 5. Porque el cerebro funciona localmente y por conectividad. Funciona localmente para oír, pero por conectividad para que entre en la conciencia. La última parte después del área de asociación que llega es a la conciencia. ¿Cómo saber, por decir algo, si ese niño tiene en la conciencia el número 5? Vamos a suponer que estamos trabajando precisamente con un niño de 5 años. Y usted le dice, ¿cuántos años tiene? Y él muestra el 5, ese niño tiene en la conciencia el número 5. ¿Por qué? Porque es capaz de sacarlo de su cerebro, llevarlo a sus manos y decir, estos son los años que tengo. No muestra 4, no muestra 6, él dice 5 y uno dice, ok. Y es capaz de extrapolarlo a una parte de su cuerpo, necesaria y obligatoriamente lo tiene en la conciencia. Eso es empezar a entender
El cerebro en toda su capacidad cognitiva funcional, cómo funciona la cognición en el cerebro. Por áreas locales, el cerebro es local conexionista. Quiere decir que funcionan en muchas áreas y se van conectando y se van conectando y son miles de millones, cientos de miles de millones de neuronas conectándose para que haya aprendizaje, para que haya conectividad. Entonces, cerebro auditivo, cerebro visual, cerebro verbal, cerebro de asociación, inclusive cerebro emocional para colocarle emoción a una respuesta. Ahí hay la gran diferencia cuando un docente se mete en neurociencias, empieza a entender que las cosas no son de un solo golpe, sino que el cerebro está construido por muchos sustratos neurales que se conectan y se reconectan y se desconectan. En unos 10 minutos estoy hablando sobre cómo hacen para conectarse esas neuronas. No ver los problemas de aprendizaje, no ver el aprendizaje como un todo, porque ahí hay un error, hay que mirarlo en cada una de sus localidades y en cada una de sus conexiones y en cada una de sus asociaciones. Si uno logra entender el cerebro, cómo aprende, también va a entender muchas de las cosas que le pasan a nuestros estudiantes, que le pasan a nuestra pareja, a nuestra familia. ¿Qué está sucediendo en la cabeza de él, en el cerebro de él? Posiblemente su mente no funcione bien porque partes de su cerebro no funcionan suficientemente bien. En pedagogía, en psicología se han cometido muchos errores precisamente por no entender que son áreas muy conectadas. En los Estados Unidos recientemente se dieron cuenta que se estaba utilizando mucho una droga, se llama metilfenidato. Aquí en Colombia se llama Ritalin. ¿Por qué había tanta demanda de Ritalin, de metilfenidato? Porque los psicólogos estaban dictaminando mucho estos niños con trastorno de déficit de atención. Casi siempre lo digo de otra manera. Tienen TDAH. Voy a simplificarlo en TDAH. Tiene TDAH, tiene problemas de atención, tiene problemas de hiperactividad vinculada con la atención y todo lo que recetaban los psicólogos, todo lo que diagnosticaban es que el niño tiene atención, problemas de atención dispersa. ¿Qué se dieron cuenta los científicos cuando empezaron a estudiar por qué tanta recomendación o por qué se drogaban tanto los niños o por qué había tanta incidencia de decir que tenían atención dispersa? Y eso pasa mucho en Colombia también, no es solamente en los Estados Unidos. Porque es fácil diagnosticar, es fácil decir, tiene atención dispersa. Así lo droguen y esta droga no sea efectiva para lo que verdaderamente tiene el niño, porque el niño tiene otro problema. Llegamos a la facilidad de decir, eso es atención dispersa, no me voy a complicar la vida con hacer otro diagnóstico, no voy a demostrar una calculia auditiva, o tiene una calculia en el área de asociación y no es capaz de llevar a la conciencia. Es más complicado y pueden cometer muchos riesgos. Ahora, si se entiende bien cómo funciona el cerebro, que es la recomendación que nosotros hacemos en todos los países, decirle a los docentes, oye, métanse en neurociencias, por aquí van a entender mucho más del aprendizaje de lo que ustedes se imaginan, porque van a entender cómo funciona el cerebro. Y en ese conocimiento tienen que mirar que el cerebro ha evolucionado, son cosas de miles de millones de años, de decenas de millones de años evolucionando para aprender, y usted no lo puede llegar y cambiar de un momento al otro. Cosas han evolucionado. Entonces, es muy fácil decir, el problema de aprendizaje es este. Eso lo hacen desde la psicología, pero si lo hacen desde la neuropsicología, van a tener que ser mucho más específicos. Van a tener que decir, esto funciona por esto, y esto funciona por esto, y esto funciona por esto. ¿Y por qué estoy hablando de este tema en particular de la neuropsicología? Porque la semana entrante ustedes van a ver un modulito pequeño que se llama Inclusión Educativa de Base Neuroeducatrónica. Y esa inclusión educativa es decir, cómo utilizar la educatrónica
para hacer inclusión educativa. Y van a tener que tener un poquito de esta jornada y de la que hagamos de hoy en 8 para entender esos materiales que vamos a suministrar, que ya vamos terminando este diplomado, que nos interesa que se lleven un concepto, un constructo claro. No se deben diagnosticar las cosas demasiado genéricas como están haciendo en los Estados Unidos con la atención dispersa. Estaríamos regresándonos a los principios de la neuropsicología, a los principios de la psicología misma, donde en las épocas de Sigmund Freud, que fue el autor de la palabra, se decía que una persona tenía neurastenia, era neurasténico, y neurasténico encerraba todo, así como lo hacen actualmente con la atención dispersa. Ser neurasténico era tener problemas de angustia, era tener problemas de ansiedad, era tener estrés, era ser psicótico, tener problemas de psicosis. No, el cerebro es mucho más complejo que en una sola palabra encerrar todo un comportamiento, y eso lo vamos a ver. Recuerde que estamos en un diplomado, lo vamos a ver levemente en el próximo módulo de inclusión educativa. Un poquito más allá del ejemplo de la persona que tiene un problema de discalculia. Laura, ¿me dice si tengo problemas de conectividad? No, señor, yo lo estoy escuchando bien. Sí. Sí, se lo escucha bien. Muy amable. Me dice la computadora que tengo problemas de conectividad. Ok, me alegra que vayamos. Espero que vayamos bien en este pequeño webinar. Voy a mirar otro ejemplo para poder introducir un segundo concepto que quiero que ya hable del primero. El cerebro tiene muchas áreas y esas áreas se comunican, y el problema podría ser en el área local o en el área de la conexión o de asociación, como se llama, o de llevarlo a la conciencia. Y ustedes ya vieron que hay redes ejecutivas y redes de ensoñación y que se alternan. Voy a introducir un tema de bioquímica a partir de colocar un ejemplo. A un niño le hacen una pregunta, así como al otro, secuencia los números, diga los números, y demostró que tenía un problema. A un niño le hacen una pregunta, vamos a suponer un niño de 4 años, ¿cómo se llama su mamá? Se quedó quieto, no dijo nada. Niño de cualquier edad, no dijo nada, no respondió. Más alto, mayor, ¿cómo se hace un problema matemático? ¿Cómo se soluciona una ecuación de primer grado? Callado. Se quedó quieto. Si uno entiende cómo funciona el cerebro, uno puede entender que, bueno, cómo funciona el cerebro para que él diera esa respuesta que tenía que tener. Primero, las palabras. Entonces, en el niño hay un lugar, hay una neurona que tiene el nombre de la mamá. Y si la mamá se llama María, esa neurona está en alguna parte. Y a esa parte tiene que llegar el cerebro de alguna manera, tiene que llegar y sacar la información de allá y volverla motora. Pero la palabra María está en un lugar. ¿Por qué no contestó? A lo mejor no fue capaz el cerebro de llegar a buscar esa información allá en esa casilla, dentro de muchas casillas que hay. ¿Cuántas palabras conocemos nosotros? Muchas. Y entonces tiene que llegar allá y coger esa palabra y volverla motora y sacarla. Pero no solamente va a decir María, él tendría que decir, mi mamá se llama María. Mi mamá se llama María. Es una cosa muy compleja de construir para el cerebro. No solamente es buscar la palabra María, sino buscar las otras palabras. Tiene que el cerebro ir y buscar las otras palabras. Se llama María. Tiene que buscar el se llama María. Tiene que ordenarla. No, María se llama. Él no va a decir eso, María se llama. Él no lo va a decir. Él va a decir se llama María. Y va a tener que hacerlo motoramente y mostrarlo. Pero aquí no me interesa hablar del local conexionismo.
Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que eso tiene que ir a un área de asociación y tiene que mandarla a una parte motora y tiene que hacer que funcione el cuerpo. Nosotros no somos conscientes, pero nosotros tomamos aire exactamente para la frase que vamos a decir. Uno no toma una cantidad de aire y dice, sí, no. Él calcula cuánto aire necesita para decir sí y dice sí. Ahora, si va a decir una frase muy larga, toma aire para decir una frase muy larga. Inclusive eso lo calcula el cerebro. Y nosotros no somos conscientes de que detrás de una respuesta hay una cantidad de anatomofisiología impresionante, que como llevamos miles de millones de años de evolución, pues eso funciona. Pero es muy complejo llegar allá. Esa palabra que voy a decir, esa frase, la voy a analizar desde otro contexto, ya no local conexionismo, lo voy a mirar desde neurotransmisores. Porque uno tiene neuronas que se conectan con otras neuronas y que generan actividad para poder yo comportarme. Pero esa actividad de conectar una con otra es una conexión bioquímica. Es como si tuviéramos corriente eléctrica, electrones, por decirlo así funciona la electricidad, electrones para que llegue y se alumbre un bombillo. Aquí no hay electrones, aquí hay neurotransmisores. Y me voy a centrar en dos, que además no hay sino dos neurotransmisores. Hay muchos, pero se llaman neuromoduladores. Me interesan dos neurotransmisores. Uno se llama glutamato, que es excitatorio. Por lo tanto, una neurona es capaz de conectarse con la otra y con la otra. Recuerde que tenemos 100.000 millones de neuronas. Entonces, una se conecta con otra y se conecta con otra porque hay glutamato fluyendo entre ellas. Y si ese glutamato funciona, eso se llama una red excitatoria. Y entonces el niño es capaz de decir, mi mamá se llama María. Para que eso funcionara tenía que haber una bioquímica, glutamato, una red glutamatérgica que fue excitatoria y él dio la respuesta porque sus componentes excitatorios neuronales funcionaron. La red neuronal funcionó. Pero también hay otra, y es el segundo neurotransmisor, que es el inhibitorio. También hay una bioquímica inhibitoria. Se llama GABA, nombre feo. G-A-B grande A. GABA. El GABA es inhibitorio. Entonces le preguntan al niño, ¿usted se comió la chocolatina? Le funcionó lo inhibitorio. Él no quiere decir que sí se comió la chocolatina. Así tenga la boquita untada de chocolatina, él no va a decir que se la comió, se frenó, porque su sistema GABAérgico, su neurotransmisor GABA funcionó bien. Pero nosotros no somos pendientes de que una neurona activa la otra y activa la otra y activa la otra, y en algún momento alguna de esas se frena. Después de que hizo los cálculos emocionales, cuál era el castigo por comerse la chocolatina, llegó a una y dijo, vale, no voy a hablar. Y no activó lo motor para decir, sí, yo me la comí. Quedó en silencio. Entonces, para que el cerebro funcione, tienen que haber dos grandes redes funcionando. La excitatoria o glutamatérgica o neurotransmisor glutamato, o la GABAérgica, neurotransmisor GABA, que es capaz de frenar. Entonces me ofendieron. Y yo no saqué y le metí GABAérgica. ¿Sí? Laura, ¿me ven? ¿Me oyen? Sí, señor. Estoy teniendo bajonazos de conectividad o mi computadora dice que tengo bajonazos de conectividad. De cualquier manera, si usted toma la palabra, entonces al aparecer, usted sabe que se cayó la conexión. Bien. Entonces uno tiene que tener el sistema glutamatérgico o la neurotransmisor glutamato funcionando bien. Pero el neurotransmisor glutamato puede dejar de funcionar por cualquier cosa.
por estrés. El estrés no lo dejó decir. No es que no sepa cómo se llama la mamá, no es que no sepa cómo funcionó la oración o cómo se organizó la oración. Es que en ese momento el estrés, la ansiedad, la angustia, algo emocional, no quiere decir cómo se llama la mamá, porque el nombre de la mamá es un nombre feo. Tiene un nombre muy feo, se llama de cualquier manera, pero es tan feo que el niño no quiso decir, es emocional, puramente emocional. Y hace que funcione GABA porque inhibe. Pero también puede ser, y lo voy a decir por mi caso particular, a mí en ciertas épocas del año se me afecta la rinitis fuertemente. Tengo una rinitis muy fuerte. Y esa rinitis es porque yo genero un neuromodulador o un neurotransmisor, entre comillas, neuromodulador, que se llama histamina. Yo genero demasiado histamina en algunas épocas del año y es por el clima. A mí, ciertos meses, las nubes cargadas me generan o me inhiben demasiado la histamina y eso además afecta mi sistema glutamatérgico y todos los neuromoduladores, toda mi cabeza se conecta mal, estoy embotado completamente porque estoy generando demasiado o no generando histamina. Histamina es otro neurotransmisor. Los que sufren de el nombre de las histamina, ¿qué es lo que produce para alergias, disculpe. Alzheimer se llama. Alergias. Los que sufren de alergias producen mucho o no producen histamina y eso además afecta el sistema glutamatérgico. Qué bueno que nuestros docentes conocieran cómo funciona el cerebro, porque eso les podría interpretar mucho a los niños, a cómo entenderlos, que su comportamiento a lo mejor no es voluntario, es un comportamiento que es producto de su bioquímica, es producto de un sistema neuronal que puede estar episódicamente fallando. Siempre funciona bien, pero ese día hubo un relámpago muy fuerte, afectó por milésimas de segundo su sistema de transmisión, su sistema de neurotransmisores, su sistema de conectividad. Entonces, ¿qué quería hoy traerles a ustedes? Un poco explicarles cómo funciona el cerebro, cuál es la diferencia entre los psicólogos que ven las patologías como un todo y los neuropsicólogos o las personas que saben de cerebro que empiezan a desglosar cómo funciona el cerebro. Esto puede estar mal por aquí, esto puede estar mal por allá, puede ser una conectividad, puede ser que tenga otro neurotransmisor, como me pasa a mí en ciertas épocas del año, que tengo problemas de histamina muy fuertes y me afecta todo el cerebro. Lo mejor que me puede pasar a mí es acostarme por esos días y decir, voy a esperar que pase. Me afecta la densidad de las nubes. Afortunadamente lo conozco. Si las personas se meten en las neurociencias, van a entender un poco más cómo funciona el cerebro y eso les va a facilitar. ¿Por qué lo traje hoy acá? ¿Por qué traer este tema de neurociencias, digamos, avanzadas? Porque la semana entrante ustedes van a ver un tema que se llama inclusión educativa. Y esa inclusión educativa la van a ver desde la neuroeducatrónica. Y esa inclusión educativa, ese componente neuro, es muy propio de las patologías que tienen que ver con el aprendizaje. Lo vamos a orientar por ahí. Podríamos hacer inclusión educativa de muchas maneras, pero nos vamos a centrar la neuroeducatrónica para tratar de hacer inclusión educativa. Y cuando llamo neuroeducatrónica, estoy hablando de aulas STEAM, estoy hablando de aulas interactivas, estoy hablando de laboratorios, kits de robótica, diferentes kits que ustedes van a empezar a manejar. Por supuesto, ustedes les van a entregar unos equipos y esos equipos aún no hacen inclusión educativa. Lo que queremos es llamarle la atención, y eso es nuestro papel como universidad, de decirle que esa tecnología es neutra, como tal el robot no hace nada, que no hace nada, es un robot, pero usted lo puede aplicar de determinadas maneras en determinados ambientes
con determinados perfiles. La semana entrante veremos inclusión educativa neuroeducatrónica. No tengo más por hablarles, quería hoy hablarles de conectividad de neuronas, de conectividad de neuronas, de neurotransmisores para que eso funcione, para que haya una bioquímica, glutamato que me permite que funcione la red excitatoria, o GABA que permite que funcione la red inhibitoria. Es como si fuera positivo. Lo inhibitorio es una actividad para que pase algo. Inhibió. Tuvo que funcionar una química, se despertó una bioquímica ahí para que usted no le pusiera una cachetada o el niño no le contestara vieja fea. Además, que puede no ser voluntario del camino que tenía que decirle, querida profesora, se fue por otro lado y le dijo vieja fea. Ustedes pensarán que me estoy burlando, pero no, lo estoy diciendo en serio. Coge caminos que no son. Ustedes seguramente le habrán pasado cosas que usted, ay, yo no sé por qué lo dije, ay, ¿qué me pasó en ese momento? ¿Qué le pasó en ese momento? Que sus neurotransmisores se fueron por el camino que no era. Y uno tiene que entender eso que está pasando. Bien, si quieren ver, si quieren documentarse un poquito de lo que son los trastornos y cómo afectan, y que ustedes puedan extrapolarlo a los niños o a los muchachos con que ustedes trabajan, pero más importante, a ustedes mismos, a conocer a sus familiares, los invito a una película Netflix. La pueden ver en Netflix. Se trata sobre los trastornos obsesivos compulsivos. La película se llama TOC TOC. Es impresionante. Para TOC, T-O-C, trastorno obsesivo compulsivo. Es como si dijera dos veces trastorno obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo. TOC TOC. Laura, ¿me dice si me están escuchando? Yo lo dejé de escuchar un momento, pero no sé si fue mi conexión. Sí, se está escuchando bien. Disculpe, por favor. Sí. ¿Me puede Sí, repetir? profe, por momentos se va, pero sí lo escuchamos, pero fue muy poquito. Lo estamos escuchando, profe. Sí, estaba señor. recomendando una película que de alguna manera le sensibiliza a uno sobre lo que son los trastornos mentales, un trastorno mental pequeño que se llama trastorno obsesivo compulsivo, que no es mortal, que no tiene demasiada trascendencia, pero para el que lo sufre es complejísimo, complejísimo, porque vive a toda hora pidiendo disculpas por cosas que hace y que las hacen involuntariamente. TOC, trastorno obsesivo compulsivo, 2 veces. TOC, TOC. Vean esa película, es importante. Si dentro de 8 días a esta misma hora vamos a hablar de inclusión educativa neuroeducatrónica y traen esa película, la han visto, TOC, TOC, me hacen un gran bien porque me van a entender mucho más de lo que estoy hablando. Han sido ustedes muy amables con dedicarme su tiempo. Me prometí que iba a trabajar media hora. Sí, disculpe, ¿me puede repetir el nombre de la película, por favor? TOC, TOC. T-O-C, T-O-C. 2 veces T-O-C. Laura, ¿me puedes escribir o alguien? Giselle, ¿está por ahí? Sí, profe, ya la hemos escrito en el chat. Ok. La voy a volver a escribir. Es una comedia. Se van a divertir, pero además van a aprender bastante de lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, y eso es eminentemente cerebral. No hay voluntad de portarse mal, no hay voluntad de ser fastidioso, porque todos esos son fastidiosos. No hay voluntad de ser mala gente. El cerebro hace que se comporten mal. Una buena película. En el chat ya está compartido. En el chat ya está compartido el nombre de la película. Gracias por prestarme atención. Espero que haya servido de algo esta pequeña charla, media horita. Nos vemos dentro de una semana. Adiós. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, profe. Muchas gracias. Gracias.